En antilavadodedinero.com nos complace dar la bienvenida al doctor René Castro. Él es contador público con un magíster en contabilidad y auditoría de gestión de la Universidad de Santiago de Chile. También es escritor, conferencista y consultor internacional, además de ser vicepresidente y socio de RIX Management. Por favor, doctor Castro, bienvenido a antilavadodedinero.com. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que nos están viendo y escuchando y muy agradable estar acá en esta entrevista. El día de hoy vamos a hablar acerca del índice de Basilea, una medición que se realiza en 141 países y que hace unas semanas expuso los resultados de este año, del 2020, en donde, por cierto, había un artículo precisamente de RIX Management que hablaba acerca de ciertas deficiencias que todavía mostraba este índice con respecto al lavado de dinero y financiación del terrorismo. Pero primero que nada, doctor René, me gustaría preguntarle qué es el índice de Basilea, que nos explique usted qué es el índice de Basilea. Bueno, sí, el índice de Basilea es una clasificación anual independiente que evalúa el riesgo LAFT en todo el mundo. Regularmente lo que tú decías es muy cierto. Para este año 2020 acabamos de tener la medición sobre 141 países. Es publicado por el Instituto de Gobernanza de Basilea, totalmente independiente, y proporciona puntajes de riesgo y se convierte en un referente para todos los países para establecer política pública en ese sentido. Tiene en cuenta otros indicadores para llegar a esas mediciones finales del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, Transparencia Internacional, Foro Económico Mundial, Banco Mundial y otros. ¿En qué aspecto se basa esta medición? Muy interesante la pregunta. Digamos que tiene 5 dominios principales. El primero, pues necesariamente la calidad del marco antilavado que tienen todos los países. Adicionalmente, las mediciones a nivel mundial sobre soborno y corrupción, sobre la transparencia financiera, es decir, todo lo que significa la regulación en el sistema financiero de cada uno de los países, transparencia pública, que tiene que ver mucho con la actividad de los gobiernos en ese sentido, y finalmente el otro dominio son los riesgos legales y políticos. Esos a su vez se descomponen en otros que los vamos a ver más adelante. Doctor René, ¿qué reportó este índice durante este último año? Bueno, resulta que fue una cosa muy interesante, primero por las calificaciones, porque digamos, como ya es un referente a nivel mundial, entonces lo que hace es comparar contra el año anterior. Es importante aquí mencionar que se viene desarrollando desde 2012 y, por ejemplo, decía dentro de lo que encontró, su puntaje del año 2019 en promedio de los 141 países fue de 5.39 y este año fue de 5.22. Realmente encontramos dentro de los 5 primeros países, el primer país fue Estonia con un puntaje de 2.36. Aquí quisiéramos explicar que la medición es de 1 a 10. El puntaje más bajo es el mejor país, el puntaje más alto es el peor país. Y digamos, el primero fue Estonia con 2.36, el último fue Afganistán con 8.16, es decir, muy cerca a 10. Pero, ¿qué encontró o qué reportó ese índice? Encontró cosas muy importantes. Solo 6 países mejoraron sus puntajes en más de un punto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de todas maneras se siguen presentando algunos problemas. También dice que 35 países retrocedieron en esa clasificación y adicionalmente una de las conclusiones principales a las que se llegaba es que de todas maneras el sistema financiero internacional sigue demasiado expuesto al tema del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y todos los delitos relacionados.
Pero digamos que aquí hay también que hacer una claridad. El Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que emite los estándares a nivel mundial en este sentido, eh, hace unas evaluaciones a cada uno de los países a través del Fondo Monetario Internacional de los grupos regionales de Gafi. Cambiamos de metodología y como cambiamos de metodología estamos en la cuarta ronda de evaluaciones. Al cambiar de metodología, no todos los países han sido medidos bajo la cuarta evaluación. Voy a colocar un ejemplo. En el caso de Colombia, en la anterior clasificación, nosotros éramos número 23 en el mundo y pasamos al lugar número 87. ¿Por qué? Por la medición. Eso quiere decir que mientras no se lleguen a visitar todos los países para hacer la cuarta ronda, pues todos no estarán bajo los mismos parámetros. Pero dentro de las otras cosas importantes que se midieron o que se encontraron, una cosa que llamó mucho la atención fue lo que precisamente el mismo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional dijo, que el desafío que enfrentaban los países en este momento no era realmente la ausencia de unas normas internacionales, sino que no había una implementación efectiva por parte de los países. Dicho de otra forma, cuando Gafi solicita a través de esas evaluaciones que se hagan unas mejoras en las legislaciones de los países, efectivamente los países cambian sus legislaciones, pero en esta cuarta ronda, como se está midiendo la efectividad, entonces quiere decir eso, que se aplica la norma, se emite la norma, pero cuando se aplica no es efectiva, no se está haciendo la tarea en forma completa. Y entonces por eso nos está llamando la atención a todos los países y algo grave, pues porque regularmente como este tema es un referente para todos los países esperan que les llegue este índice para saber y enorgullecerse de que realmente mejoraron, empeoraron en esa clasificación. Pero algo que llama la atención es que el mismo informe dice que ningún país lo está haciendo bien. Y cuando dice que ningún país lo está haciendo bien, es porque en algunos países en que se midieron estaban todas las normas, pero la efectividad de la norma, incluso en algunos de ellos, fue cero. Y cuando dice que es cero, pues es bastante grave porque eso es como si nosotros tuviéramos algunos procedimientos, pero realmente no se están cumpliendo. Entonces ahí hay que empezar a trabajar en ese sentido. Doctor, ¿cuáles son los principales factores que este estudio toma en cuenta para posicionar a los países en el ranking? ¿Cuáles son esos factores que ellos toman en cuenta para decir que un país u otro mejoró o empeoró en el ranking, en su posición? Excelente pregunta porque, como lo decía, esos 5 dominios que ya hablamos de calidad del marco antilavado, el soborno y la corrupción, transparencia financiera, transparencia pública y los riesgos legales y políticos, toma en consideración otros indicadores a nivel mundial. Y vamos a colocar un ejemplo nada más. En el primero, en la calidad del marco antilavado y contra la financiación del terrorismo. El número 1 son precisamente estas evaluaciones que hace el Gafi a todos los países. Y eso dentro del índice total tiene un peso del 35%. Adicionalmente, el tema del secreto financiero tiene un peso del 20% y dos informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos tienen un peso del 5%. Uno, que es el reporte del control estratégico de narcóticos, en los cuales tiene un capítulo especial dedicado al lavado de dinero, y otro que es nuevo este año y es uno de los grandes cambios porque es la trata de personas, y más adelante vamos a hablar de lo que significa la trata de personas y por qué fue considerado. Pero digamos, cuando me preguntas qué otros indicadores están contenidos, pues también, por ejemplo, en riesgo y corrupción, ¿qué toma en consideración? Toma en consideración el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que tiene un peso del 5%, y el índice de Trace
acerca del soborno, que tiene otro peso del 5%, ahí ya estamos hablando de un 10%. Entonces, digamos que incluye en el tema, por ejemplo, de transparencia financiera, algunas mediciones del Foro Económico Mundial con relación a la fortaleza de esos regulación de normas financieras. Entonces, digamos que algo bueno que tiene este índice, y hay que decirlo así, es que no es subjetivo. Está basado con unos criterios técnicos, con unas mediciones de diferentes organismos internacionales, y digamos que eso permite que la gente pues no pueda decir que fue una calificación sesgada, sino es una calificación técnica que se hace todos los años, y que como se hace todos los años, pues tiene una trazabilidad que todo el mundo puede hacer. Entonces ahí me parece muy importante esa parte. Doctor Castro, ¿cuáles son las principales recomendaciones que usted como especialista podría dar a los países para mejorar en el ranking? ¿O qué tendrían que hacer estos países para mejorar un poco esas posiciones en el ranking? Bueno, yo creo que lo venimos diciendo. Nosotros llevamos con mi socio unos 25 años trabajando en este tema en toda Latinoamérica. Trabajamos 25 países de Latinoamérica. Conocemos todas las legislaciones antilavado de todos los países en Latinoamérica. Y yo creo que, al menos hablando para el caso latinoamericano, pero también aplica estas recomendaciones para todos los países del mundo, es que nosotros estamos considerando la clasificación como cuando nosotros íbamos al colegio o a la universidad. Entonces nos pudieran preguntar cuál fue su calificación en determinada materia. O dicho de otra manera, si pasó el semestre o pasó el curso, pues lo aprobó. La pregunta que nosotros nos deberíamos hacer todo es no si usted aprobó ese examen, sino usted realmente aprendió algo de eso. Y creo que en los países, en todos los países, porque digamos, aquí no solo es mi opinión, es la opinión de este mismo informe donde dice ningún país lo está haciendo bien. Y si ningún país lo está haciendo bien es porque no lo estamos haciendo bien. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer los países es no solo ver la calificación, sino empezar a analizar en esa pregunta que muy interesante que tú me hacías de que, sobre qué se basa la medición, y ya te estoy comentando, son 16 indicadores, es empezar a mirar esos 16 indicadores. Voy a dar solamente un ejemplo. En el caso de trata de personas, a partir de este año se está considerando con un peso del 5% el informe del Departamento de Estados Unidos sobre la trata de personas, que revisa ese problema de trata de personas a nivel mundial, en cada uno de los países. Si yo fuera gobierno, si yo fuera el presidente de un país, si yo fuera el presidente o el director de la unidad de inteligencia financiera, o pudiera hacer política pública, pues yo tendría que ir a ver a cada una de esas mediciones, a ver qué es lo que estoy haciendo mal para mejorarlo. Uno, no solo en la legislación, sino si la legislación realmente se está cumpliendo. Nosotros acabamos de publicar un libro con la Universidad de Ibagué, aquí en Colombia, donde precisamente hablamos de ese tema. El título del libro es La eficacia de las medidas antilavado en Colombia. Entonces, ¿qué estamos midiendo? La eficacia, la efectividad de las normas. Y ya lo dice el informe, hay países donde la efectividad era cero, es decir, que la norma sí estaba, pero no se estaba cumpliendo. Segundo, otra cosa que hemos hablado mucho en todos los países, y viene desde el cambio de las 40 recomendaciones del GAFI en el 2012, era acerca del enfoque basado en riesgo. Yo creo que todavía no hemos aprendido del enfoque basado en riesgo. Tenemos que remitirnos al estándar internacional ISO 31000 sobre gestión de riesgo para empezar a trabajar en eso. Pues es lógico que para las entidades supervisoras de cada uno de los países supervisar el tema del lavado de activos, hay unas entidades que le generan más riesgo y hay otras entidades que le generan menos riesgo. Entonces no lo estamos haciendo. También, ¿qué otra cosa pudiéramos recomendar? Cada país tiene nuevos riesgos: el contrabando, el narcotráfico, los criptoactivos ahorita, lo que ha pasado en algunos países con la legalización de la marihuana.
Entonces, ¿qué genera nuevos riesgos? Es algo que estamos perdiendo de vista. Entonces, eso no puede ser generalizado. Cada país tiene que mirar sus propios riesgos. Es más, el informe nos dice, para el caso de Latinoamérica, pues hombre, dése cuenta usted quiénes son sus vecinos para saber qué le pueden estar generando. Entonces voy a dar un ejemplo. Si somos Colombia y nosotros tenemos de vecinos a Ecuador, a Venezuela, a Perú, a Panamá, pues ahí ya no solo me debo considerar únicamente como Colombia, sino debo considerar esas realidades en mis fronteras para mirar yo qué debo empezar a trabajar. Y finalmente, a todos los países se les da la oportunidad de que hagan su propia evaluación nacional de riesgo. Yo creo que en ese sentido nosotros los países tenemos que sincerarnos más. No podemos seguir diciéndonos mentiras donde estamos diciendo que nuestros modelos son perfectos para que nosotros, si somos perfectos, pues yo ya no tengo nada que mejorar. Si usted acepta que como país que tiene un problema y se está tratando de solucionarlo, pues esa es la forma de mejorarlo. Nosotros sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar, pero en esas evaluaciones nacional de riesgo de cada país no podemos seguir diciéndonos mentiras simplemente por obtener buenas calificaciones. Y por último, y que es una de las cosas más importantes, digamos, y lo decimos en nuestro artículo que mencionabas, una de las cosas que suceden es que todos los sujetos obligados, ¿quiénes son los sujetos obligados? Los que por las regulaciones están obligados a implementar un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale ese índice, pues ellos no se sienten tocados porque dicen que es una calificación del país y que como yo soy una empresa dentro del país, yo no tengo nada que ver con eso. Falso de toda falsedad. Sí tendríamos nosotros que ver con eso. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la nueva realidad que me está mostrando esta medición a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, en este informe me dicen que tengo dos situaciones particulares, trata de personas y criptoactivos. Yo que debería ser como sujeto obligado, empezar a revisar a ver si esa trata de personas o esos criptoactivos me está afectando mi matriz de riesgo, es decir, si de pronto a mí me toca para empezar a trabajar. Y adicionalmente con esta medición algo muy importante es que me dice que hay países más vulnerables que otros. ¿Qué tengo yo que hacer? Si yo fuera una empresa colombiana y hago negocios con Panamá, que en este momento está en la lista gris del Gafi, pues yo qué debería hacer? Pues cuidar todas las relaciones y hacer debida diligencia mejorada en todos esos negocios y transacciones que yo haga con Panamá, por ejemplo. Entonces digamos que hay ahí algunas situaciones que uno pudiera empezar a mirar para empezar a trabajar en ese sentido. Doctor Castro, para finalizar, dos preguntas. La primera, ¿cómo se encuentra América Latina con respecto a este estudio? ¿Cómo evalúa usted a América Latina con respecto a este índice de Basilea? Y la segunda, para el año 2021, ¿el índice de Basilea cree usted que va a estar condicionado de cierta forma por la pandemia? ¿Va a tener que ver la pandemia en este nuevo índice para 2021? Ok, muy interesantes las dos preguntas. La primera, eh, los países mejor calificados, nuevamente hay que hacer la claridad. Por ejemplo, en los 5 primeros, Chile, Dominica, Uruguay, Grenada, Santa Lucía, pero ahí hay que preguntar es cuáles de esos países ya fueron calificados bajo las evaluaciones de la cuarta ronda por el Gafi. Si no han sido calificados por la cuarta ronda, entonces digamos que tenemos dos mediciones. Los que sí ya fueron calificados, que les encontraron algo y están en proceso de mejora, de acuerdo a un entendimiento que se da con ese ente que los está visitando. Y la segunda, que están mejorando todas sus legislaciones. Y yo qué diría de Latinoamérica, siempre hemos estado muy tratando de mejorar nuestras normas, pero nuevamente lo dicho, puede que tengamos las normas, pero no están siendo efectivas. Entonces, se nota que los países, pues se presenta una situación bien particular, porque adicionalmente algo que nos hace mucho daño es que, por ejemplo, en ese informe que yo mencionaba,
que lo tiene en cuenta el índice de Basilea, que es el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues el 90% de los países de la región son considerados por Estados Unidos como destinos principales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo, con excepción de muy pocos países como Granada, Chile y Uruguay. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues ya nosotros, pues nuestra misma economía y por los mismos riesgos que nosotros mantenemos, pues nos vemos abocados a esa situación. Adicionalmente, dice ese informe de Estados Unidos que, por ejemplo, Bahamas y Panamá están fallando mucho con el tema de secreto bancario. Entonces, al fallar con el tema de secreto bancario, pues eso hace mucho mella en los indicadores. Y adicionalmente que, como no hemos podido luchar contra el soborno y la corrupción, se nos está presentando un problema principal. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Pues yo debería trabajar en esos aspectos para tratar de mejorar. Si yo fuera gobierno, yo debería establecer políticas públicas a partir de esas mediciones para poder mejorar mi legislación, pero no tanto para mejorar, sino para que realmente fueran efectivas y eficientes. Y con relación a la segunda pregunta, pero por supuesto que sí, es una pregunta muy acertada, porque primero la economía cambió, frenó totalmente, tenemos una expectativa totalmente diferente. Es tan importante eso que tú dices, que ya, por ejemplo, Gafi ha producido 3 o 4 documentos de los nuevos riesgos que generó la pandemia, porque lógico, los delincuentes que son muy inteligentes inmediatamente mutaron a nuevas situaciones particulares para adaptarse a esa nueva normalidad que nos está planteando la pandemia. Entonces yo creo que sí va a ser mella en ese índice, se van a gestionar otro tipo de riesgos que están apareciendo, dentro de los que se destaca, por ejemplo, qué significa el trabajo en casa. ¿Cómo vamos nosotros a hacer revisión de políticas y procedimientos si yo estoy en mi casa y no estoy en mi oficina? Si estoy en mi casa y no tengo la oportunidad de visitar a mi cliente, a mi proveedor, a mi empleado, a mi miembro de junta directiva. Entonces cambia un poco las expectativas. Va a ser muy interesante y yo creo que tendremos que sentarnos a mirar y a analizar muy bien en detalle cuando se den esa medición, porque ya va a ser afectado por lo menos la mitad de año, diría yo, un poco más, entre 6 a 10 meses, ese nuevo índice de Basilea en el 2021. Incluso yo creo que deberían hacer una salvedad porque estamos ante una nueva realidad y yo creo que este año 2021 tendríamos que revisar acerca de lo que pasó en el año en cada uno de los países con las experiencias, no solo de los nuevos delitos, sino cómo cada uno de los países enfrentó esos nuevos delitos. Y yo creo que ahí es el reto, no solo para el futuro, sino sigue siendo un reto en este momento en que nosotros nos vemos enfrentados a esa misma situación. Y para terminar, pongo simplemente un ejemplo muy sencillo, el tema de manejo del efectivo. Entonces, date cuenta que si antes el manejo del efectivo, que era de los que más generaba el lavado de activos, pues en este momento que no se maneja mucho efectivo porque todo lo estamos haciendo acerca de banca electrónica, pues inmediatamente cambiaron los riesgos. Entonces tendremos que irnos para esa nueva realidad o esa nueva normalidad para ver qué es lo que realmente estamos enfrentando. Conversamos entonces con el doctor René Castro, él es contador público con un magíster en contabilidad y auditoría de gestión de la Universidad de Santiago de Chile, también es vicepresidente de Risk Management. Un saludo también al doctor Juan Pablo Rodríguez, que lo tuvimos hace algunas semanas aquí en Antilavado. Agradecidos desde aquí por contar con su presencia durante estos minutos y que nos haya explicado este tema. Muchísimas gracias, doctor Castro. Gracias a ti, Irene, muy amable, a Antilavado por habernos invitado. Sabemos que ustedes son referentes a nivel latinoamericano y esperamos vernos una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Así Buen será. día. Muchísimas gracias. Para antilavadodedinero.com, Irene Mejías.